¿Cómo están mis queridos cibernautas? Una vez va con ustedes la doctora Julia Sáenz, dándole las gracias y la más cordial bienvenida por acompañarme siempre, por estar pendiente y ver todos mis videos, mis tutoriales. Muchísimas gracias. Les agradezco infinitamente su confianza y su atención. Quiero pedirles de favor que si no se ha suscrito al canal, se suscriba. Si le gustó el video, denle like y comparta. Hoy nosotros vamos a hablar sobre un tema que constituye un objetivo fundamental en el crimen organizado y son los delitos contra la propiedad intelectual. Vamos a posicionarnos aquí, vamos a ver qué pasa con los delitos de la propiedad intelectual. Siempre les menciono todos los aspectos que deben tomar en cuenta al momento en que analice una figura delictiva: marco conceptual, objeto jurídico, verbo tipo, sujeto, bien jurídico tutelado, clase de delitos, circunstancias modificadoras de la responsabilidad penal, la tipicidad subjetiva. ¿Cómo se clasifican los delitos contra la propiedad intelectual? En principio tenemos que saber que los delitos contra la propiedad intelectual afectan la seguridad económica. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Afecta el orden. Los delitos contra la propiedad intelectual afectan el orden económico, no la seguridad económica, para que intrínsecamente podemos decir que sí, pero para que no me lo vayan a confundir con conversatorios que hemos llevado a cabo con respecto a los delitos contra la seguridad económica. Los delitos contra la propiedad intelectual afectan el orden económico. Estos delitos contra la propiedad intelectual se clasifican en tres grupos. Uno, se llama aquí con el cursor, delitos contra los derechos de autor y derechos conexos. Los delitos contra los derechos de propiedad industrial. Y el tercero, los delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Son tres clases de delitos contra la propiedad intelectual que tenemos. Los delitos contra los derechos de autor y derechos conexos, los delitos contra los derechos de propiedad industrial y los delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. ¿Qué nos dice el derecho internacional en materia de derecho de autor? Nosotros tenemos aquí varias normas que regulan aspectos del derecho de autor y les voy a señalar aquí la Convención de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonograma y los organismos de radiodifusión. Aquí entran los derechos conexos, que vamos a explicar ahora de qué se trata. Cuando hablamos de artistas, intérpretes o ejecutantes, esos derechos conexos son cuando la persona realiza o realizó alguna actividad vinculada a la pieza musical que no es propiamente elaborarla. Puede ser que el autor de la letra era una persona, el autor de la música era otra, quien la interpretó
o para quien fue interpretada es una persona totalmente distinta, pero cada vez que la pieza se toca a esa persona también le corresponde un porcentaje de la regalía. Claro que no igual como a los autores tanto de la letra como de la música, pero les toca una regalía. 2. El convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. El Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. El Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre derechos de autor. Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite. Y el Convenio de Ginebra para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas. En cuanto a la normativa jurídica nacional referente al derecho de autor, tenemos la Ley 64, el 10 de octubre del 2012. Esta es la Gaceta Oficial 27.139b. Y la Ley 20, de 27 de junio del 2000, sobre el régimen especial de propiedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Esta es la Gaceta Oficial 24.080. Yo quiero primero partir del hecho que se entiende del marco conceptual. ¿Qué entendemos por delitos contra la propiedad intelectual? Los delitos contra la propiedad intelectual son todo tipo de conductas que afectan la autoría de aquella persona que realizó la obra y afecta la autoría de la persona que realizó la obra, ya sea porque la plagia, porque la registra como propia y no lo es, porque está recibiendo regalías y no distribuye la parte que le corresponde a su autor, porque está haciéndole un uso distinto a esa obra, que puede ser literaria, puede ser de carácter industrial, porque ha armado, ha formado algo, o porque tiene que ver con tradiciones, con cultura, con utilizar plantas que solamente se dan en áreas de los pueblos originarios. Entonces, así en términos generales, delitos contra la propiedad intelectual son todas aquellas conductas que afectan la real y verdadera autoría de una obra. ¿Y cómo la afectan? Porque la plagian, porque le dan un uso distinto al permitido, porque no entregan las regalías de esa obra a los autores. La cantidad no es correcta. Principalmente es el plagio, el apoderarse de la propiedad de ese autor. Puede ser que usted no la plagió, pero usted está diciendo que es suya. En un minuto que he estado hablando en varios programas, perdónenme, muchísimas gracias, pero resulta que usted no es el autor y usted está discutiendo que la autoría es suya y se va a un litigio, sabiendo usted que no le corresponde la autoría. Eso, en eso consiste, en términos generales, los delitos contra la propiedad intelectual. Y se ha dividido muy bien en las tres formas que se puede tener la propiedad de algo desde el punto de vista
intelectual, porque puede ser que estamos hablando de productos manufacturados que tienen que ver con la industria y por eso se va a llamar delitos contra la propiedad industrial, pero está dentro de los delitos contra la propiedad intelectual porque incluían el intelecto para el diseño de esa cosa, de cómo armar esa cosa, cómo formar el diseño que se. Y por eso esa es una forma de autoría intelectual. En cuanto a los delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, ya tiene que ver exclusivamente con afectación directa a la persona que realizó obras de carácter musical, carácter artístico o literario. Todos hablan de la autoría de una cosa, pero cuando hablamos de delitos contra el derecho de autor y derechos conexos, estamos hablando de la autoría de una cosa que puede ser o de naturaleza artística o de naturaleza literaria. Cuando hablamos de delitos contra la propiedad industrial, estamos hablando de conductas que afectan la producción de una cosa que tiene que ver con la industria, con su manufactura. Y los delitos contra las tradiciones, las culturas, las costumbres de los pueblos indígenas, vamos a verlo aquí, contra los derechos, eso equivale a lo que le dije, las culturas, la forma de vestirse, los alimentos, las plantas medicinales, todo eso habla de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. En los conocimientos tradicionales hablan de las medicinas. Entonces, estos tres tópicos están vinculados con la propiedad intelectual, porque los tres hablan de que hubo una ideación, una planificación de una idea que se concretizó en una cosa, una pintura, una canción, diseños de un edificio, diseños de una casa, diseños de un software, el diseño de una marca, de cartera, de vestido, en fin. La sección primera nos mantiene está regulado en los artículos que van del 262 al artículo 266F. Y aquí señala el tipo penal básico. Dice, se impondrá pena de 1 a 3 años de prisión o 200 a 400 días multas a quien, sin la correspondiente autorización del tutelar o fuera de los límites permitidos por las normas sobre los derechos de autor y derechos conexos, realice cualquiera de las siguientes conductas. Mire que esta norma empieza con la punibilidad, describe primero la punibilidad y luego describe la tipicidad. Y mire lo que dicen, emplee indebidamente el título de una obra sin el consentimiento del autor para identificar otra del mismo género, cuando exista peligro de confusión entre ambas. Es lo que yo le hablaba hace un rato. Usted fue autorizado para usar esa cosa, pero no se rigió bajo lo que implicaba la autorización del uso de esa obra de arte, de esa novela, de ese pasaje de la novela. Se atribuye falsamente la titularidad de originario cuando usted en realidad no lo es. Comunicar públicamente por cualquier forma o procedimiento una obra debidamente protegida en forma original o transformada, integrada o parcialmente en violación de los derechos morales patrimoniales. ¿Ve? Pero
comunicar públicamente por cualquier forma o procedimiento una obra debidamente, es decir, usted pone en exhibición, en cartelera, si tuviese un teatro o un cine, una obra que los derechos de autor no permiten que se haga eso y usted no ha negociado el permiso de presentación de dicha obra. Dice, comunique, reproduzca o distribuya la obra después de vencido el plazo de autorización. ¿Sí? Se le autorizó para que publicara una obra en este año 2020, se agotó en existencia, todo el mundo la compró. Y usted en el 2023, sin haber renegociado la autorización para la publicación de la obra, vuelve y la publica sin el consentimiento del dueño. Aquí estamos hablando que transmitir por cualquier medio alámbrico o inalámbrico, reproducción y transmisión de las emisiones de los organismos de radiodifusión de cable. Que usted pase por cable programas que usted no está autorizado para eso. Es decir, ya se vieron en su forma original, pero usted venga y grabe ese programa. Cosa distinta es el noticiero, ¿ah? Y usted reproduzca todo el noticiero como suyo, perdón, todo ese programa como suyo. Aquí habla que modificar, si usted modifica total o parcialmente una obra protegida por el derecho de autor y derechos conexos, la mitad usted le varía palabras, párrafos, se los intercala, sigue siendo de la otra persona y no suyo. Dice, quien modifique, que ponga a disposición del público transmisiones, interpretaciones o ejecuciones artísticas de producciones fonográficas. Todo esto es que usted no esté autorizado. Y usted empieza a vender CDs que usted grabó de del radio, o cassette, o memoria USB, donde usted se puso a grabar. Eso es muy común en diciembre. Usted se pone a grabar las salsas panameñas y las vende. Eso es delito contra el derecho de autor y derechos conexos. Incurre en la infracción dolosa de piratería lesiva. Piratería que se conoce también como una forma de delito contra la libertad. Pero aquí estamos hablando, aquí equivale al plagio que se haga de la cosa para obtener ganancias, todo ese poco de cartera, o más que de carteras, porque las carteras ya entran en propiedad industrial. Eh, todo- Todas estas cosas que se reproducen sin autorización. Se graban los episodios de novela, por ejemplo. Las películas que tendemos a grabarlas y a pasarlas, a reunirnos en familia. El 263 me dice que se impondrá de 2 a 4 años de prisión. Fíjense que en el primero es de 1 a 3 años, acá es de 2 a 4 años. A quien sin la autorización del titular o fuera de los límites permitidos por la norma de los derechos de autor y derechos conexos, realice cualquiera de las siguientes conductas, y ahí está. Inscriba primero, como si fuera propia, la obra, le gana en tiempo al autor. Utilice ejemplares de la obra sin autorización y lo ponga a disposición del público. Presente declaraciones falsas de certificaciones de ingreso, repertorio utilizando identificaciones de los otros autores. Realiza actividades propias de una entidad de gestión colectiva sin contar con la resolución emitida efecto por
al efecto por la autoridad correspondiente, usurpe la paternidad de una obra, y esta obra es mía, no, usted sabe que es falso, porque está protegida por el derecho de autor y derecho. Reproduzca, copie y modifique íntegra o parcialmente una obra protegida por el derecho de autor y derecho conexo, nada de manera provisional o permanente de una obra protegida por derecho de autor o derecho conexo. Tenemos que tener cuidado en fotocopiar los libros. Eso no lo debemos hacer, salvo que el propio autor del libro nos autorice. 264. Se impondrá la pena de 4 a 6 años de prisión a quien sin la correspondiente autorización del titular o fuera de los límites permitidos por las normas sobre el derecho de autor y derecho conexo ejecute alguna de las siguientes cosas. Y aquí habla de almacenar, distribuir, exportar, ensamblar, fabricar, vender, alquilar o poner en circulación de cualquier otra manera. Reproducción ilícita. Vuelvo para el tiempo de diciembre. De los CDs que venden con respecto a las salsas navideñas antiguas. Introduzca en el país cantidades significativas con fines comerciales de reproducciones ilícitas. Traigan en igual condición CD o UCB que hacen en otros países, ranchera, con vallenato, que eso es muy común. Reproduzca, copie o modifique o mediante laboratorios o mediante procesos automatizados obras protegidas con el derecho de autor, aunque sea Sony Music. Aunque sea Sony Music. El 265 me dice que se impondrá, también constituye esta figura delictiva a quien sin autorización reproduzca o copie por cualquier medio la actuación de un intérprete o ejecutante, un fonograma, videograma, programas de ordenador o una emisión de radiodifusión en todo o en parte, o introduzca en el país, almacene, distribuye, exporte, venda, alquilio, circulación, de cualquier otra manera, dicha reproducción o copia. Nosotros a veces pensamos, es que está dando un curso ante un auditorio, yo lo puedo filmar y lo puedo reproducir. ¿No? Usted no tiene la autorización. Eso puedo hacer conmigo, con mi presentación, lo que yo estoy diciendo. La 266, que me dice, con fines ilícitos fabrique, ensamble, modifique, importe, venda u ofrezca en venta, arriende o ponga en circulación decodificadores o cualquier otro artefacto, equipo, dispositivo o sistema diseñado exclusivamente para conectar, recibir, eliminar, impedir, desactivar o eludir los dispositivos técnicos y los distribuidores o concesionarios autorizados de las señales portadoras de programas, sonidos, imágenes, datos o cualesquiera combinación de ellos tengan o hayan instalado para su producción. Todos los dispositivos que yo desinstale para proteger una obra que está bajo los derechos de autor. Está aquí quien con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada evada sin autorización cualquier medida tecnológica que controle el acceso a esa obra, a esa interpretación, a esa ejecución, a ese programa. Por eso usted ve que siempre piden permiso para publicar una obra, permiso para publicar su conferencia. La 266B me dice que se impondrá una pena de 2 a 4 años de prisión a quien fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera trafique dispositivos, productos o componentes u ofrezca al público o proporcione servicios los cuales son promocionados, publicitados o comercializados con el propósito de evadir una medida tecnológica efectiva que los proteja.
El 266C dice, se impondrá la pena de 2 a 4 años de prisión a quien realice sin autorización y de manera dolosa con el fin de lograr una ventaja comercial o ganancia financiera privada respecto a la información sobre gestión de derechos de autor o derechos conexos a alguna de las siguientes acciones. Suprimir o alterar cualquier información sobre gestión de derechos. Distribuir o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que esa información sobre gestión de derechos ha sido suprimida o alterada sin autoría. Mire, todo lo que vaya a vulnerar la autoría de la obra, el que el autor pueda devengar intereses, beneficios de la obra que él diseñó, y si estamos hablando de los derechos conexos de lo que usted contribuyó con esa obra. Tenemos entonces los delitos contra la propiedad industrial. Esto tiene que ver con la manufactura, con las marcas. Está del 267 al 270, pero aunque tiene que ver con las marcas, fabricaciones, manufactura, está bajo el paraguas, bajo el triángulo de los delitos contra la propiedad intelectual, porque eso estamos aquí haciendo alusión a la autoría de cosas, es lo que estamos protegiendo. Vimos antes derechos de autor y derechos conexos. Ahora vamos con los delitos contra los derechos de propiedad industrial. Se encuentran tipificados en los artículos que van del 267 al 273. Y habla en el 267, quien fabrique o ensamble un producto amparado por patente de invención, modelo de autoridad sin consentimiento del titular del derecho, inscrito en la Dirección General de Ingreso de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industria, o comercialice o haga circular un producto u objeto. Fíjense, quien fabrique o ensamble un producto amparado por patente. Y aquí en Panamá hay una fábrica donde ensamblan Toyota, por decir algo. Esa fábrica no se puede atribuir la propiedad industrial. Únicamente está dando un servicio que es el de ensamblar. Será la Toyota de Japón quienes van a tener la titularidad de ese bien, o en calidad de dueños, de diseñadores. 268, quien falsifique, altere o imite una marca. Esto es el plagio. Esa en las esquinas que venden perfumes, carteras, que supuestamente son de firmas famosas. Si fueran tan famosas, no tendrían vendedores en las esquinas. Quien adultere o imite un modelo o dibujo industrial protegido será sancionado con prisión de 4 a 6 años. Igual sanción se impondrá a quien reproduzca, fabrique o ensamble un producto o objeto resultante de un modelo o dibujo industrial sin el consentimiento del titular. Quien fabrique, dice el 270, quien fabrique, comercialice o haga circular, importe o exporte un producto o el mismo se encuentra en tránsito por el país, pero ya viene falsificado, es un delito. Quien comercialice o haga circular una variedad vegetal protegida que pueda ser utilizada como material de reproducción o de manipulación sin el consentimiento del titular del derecho. Quien se apodere o use información contenida en un secreto industrial o comercial sin el consentimiento. De esto hablaba con mis estudiantes en el salón de clase, que muchas veces se pedían acuerdos de confidencialidad con respecto a la receta que usted estuviese utilizando. Quien revele un secreto industrial o comercial sin causa justificada, habiendo sido
de su confidencialidad con el propósito de obtener un beneficio económico para para un tercero o de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto a su usuario autorizado, será sancionado con 2 a 4 años. Aquí resulta que usted era el empleador de una fábrica de dulces. Usted sabía el secreto de los pasteles para que quedaran en una determinada manera, esponjoso, que no estuvieran resecos. Y resulta que usted terminó la relación laboral y usted dice, yo me llevo mi receta. Ahí está incurriendo en un delito. No solo me llevo mi receta, te la voy a dar a mis amigas. Ahí estamos incurriendo en un delito contra los derechos de la propiedad industrial. Seguimos aquí con el tercer grupo de delitos, que son los delitos contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Aquí yo pongo en esta imagen los diferentes grupos indígenas, los Nove, los Bugle, los Guna, los Bribri, los Naso, el pueblo Gunam y el pueblo Emberá. ¿Qué sucede? Estos pueblos tienen tradiciones, tienen vestidos, tienen alimentos, medicinas, plantas. Esos son los conocimientos tradicionales de los pueblos originarios, se protegen. Y si se utilizan para la comercialización, deben ser puestos en aviso a los pueblos originarios y se le debe dar un porcentaje de la ganancia. Esto está regulado en los artículos que van del 274 al 275 y hablan igual de reproducir, copiar o modificar en parte o en su totalidad una obra protegida por el derecho colectivo de los pueblos indígenas y sus conocimientos tradicionales. Esto pasó el año pasado con las zapatillas Nike, que tienen una N al costado y que deciden allí ponerle una mula. Almacene, distribuye, explote, ensamble, instale, fabrique, importe, venda, alquile o ponga en circulación de cualquier otra manera reproducción ilícita de una obra protegida. Usurpe la paternidad de una obra protegida por el derecho de los pueblos indígenas. Se impondrá pena de 4 a 6 años si a quien fabrique o ensamble, comercialice o haga circular un producto amparado por el derecho colectivo de los pueblos indígenas. ¿Qué producto puede ser? El que se haya realizado con materia prima que solo sale en las comarcas o haya escuchado una receta que vienen de los antepasados de los pueblos originarios, la divulgue, la ponga en práctica, la comercialice. Muy bien, con esto nosotros hemos concluido este breve análisis conversatorio tutorial con respecto a los delitos contra la propiedad industrial. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.